Seguimos con las memorias de Gonzalo N. Santos. Nos quedamos en el video pasado que se habían dispersado tras la desilusión por lo que creían había sido un fracaso el levantamiento del 20 de noviembre y que el padre de Gonzalo le había dicho a su hijo Pedro Antonio que se fuera a esconder a los bosques de Barrón. Allí permaneció escondido un tiempo Pedro Antonio Santos. Los revolucionarios en la Huasteca estaban muy desmoralizados, muy de tiempo en tiempo, pues había correo en Tampamolón una sola vez por semana, y en Mula llegaban noticias en los periódicos, todas muy desfavorables al maderismo. Mucho había de verdad en esto, ya que con la muerte de Aquiles Cerdán y con la prisión de Cosío Robelo, Robles Domínguez y demás complotistas de la capital de la República, y la ausencia del señor Madero, había cundido el desaliento. Pero además, las noticias de los periódicos iban perfectamente censuradas y controladas por el gobierno porfirista. Pedro Antonio decidió entonces trasladarse a los Estados Unidos. Lo hizo saliendo de Barrón a caballo, acompañado de su primo Crisóstomo Nájera, hombre muy valiente que llegó a coronel del ejército constitucionalista. Se fueron caminando solamente de noche, hasta llegar al puerto de Tampico, y ahí Pedro Antonio visitó al jefe del partido en ese puerto, el doctor Manuel de León, exdiputado al Congreso de la Unión, quien se había distanciado del porfirismo. Pedro Antonio llegó a la casa del señor de León en la noche, y como tuvo oportunidad de entrar sin anunciarse, cuando Manuel de León acordó, ya estaba en la sala. Al verlo, don Manuel se sorprendió mucho, pues él sabía que andaba levantado en armas. Pedro Antonio le dijo que el señor Madero, al salir de San Luis Potosí disfrazado, le había indicado que se pusiera en contacto con él, y que le indicara que lo había designado gobernador revolucionario para el estado de Tamaulipas. Don Manuel, sin siquiera invitar a Pedro Antonio a sentarse, le dijo: «Pancho», refiriéndose a Francisco I. Madero, «está loco, no sabe en la que se ha metido. Usted póngase a salvo, pero por favor, no me vuelva a comprometer». A su vez, Pedro Antonio respondió: «Ya cumplí con la orden que me dio el señor Madero. Lo que haga yo es cosa mía, y no debe preocuparse usted. Buenas noches». Pedro Antonio salió con su primo Crisóstomo Nájera hasta una casita cercana a la Laguna del Carpintero, donde habían dejado sus caballos, y siguieron su marcha a Árbol Grande, que entonces era un barrio de Tampico, y que ahora pertenece a Ciudad Madero. Ahí arreglaron su viaje comunicándose con amigos de su padre y del propio Crisóstomo Nájera, pues éste había vivido algunos años en Tampico y conocía muy bien el puerto. Consiguieron que al día siguiente Pedro Antonio se embarcara en el vapor norteamericano Morro Castle, usando el nombre de Guillermo Nesbitt. Cabe mencionar que en aquella época no se necesitaba pasaporte para viajar a cualquier parte del mundo, excepto a Rusia. Su primo Crisóstomo le aconsejó rasurarse la barba. Sin embargo, Pedro Antonio se sentía muy orgulloso de ella y no le hizo caso. Ya en Veracruz subió al mismo vapor el doctor Francisco Vázquez Gómez, nada menos que candidato a la vicepresidencia de la República en la fórmula Madero Vázquez Gómez contra Porfirio Díaz. Ambos llegaron a La Habana sin novedad. De ahí Pedro Antonio siguió para Estados Unidos hasta llegar a San Antonio, Texas, donde se incorporó a Francisco I. Madero, a quien le pidió elementos de guerra para volver a introducirse en el país por Matamoros. El señor Madero le dio unas cuantas armas, pero al llegar a Brownsville, Pedro Antonio se enfermó de fiebre tifoidea, que en aquellos tiempos era muy grave, y allí estuvo perdiendo un tiempo precioso. Mientras tanto, en Tampamolón estaba agonizando una tía de Gonzalo, llamada Bruna Jongitud de Santos, esposa de su tío José María Santos, el tío Chema, hermano mayor del padre de Gonzalo, refiriendo Gonzalo que su tía Bruna era madrina de pila de su hermano Samuel y de sus primos Braulio Romero y Fulgencio, mejor conocido como Mencho Santos. Estos tres permanecían ocultos en los montes. Recibieron el recado de que su madrina
solicitaba su presencia para que fueran a verla morir, ya que pretendía reconciliarlos antes de morir con su hijo Luciano, con quien habían tenido un profundo distanciamiento por cuestiones pueriles. Así el padre de Gonzalo les mandó decir a los tres que vinieran cierta noche, pues mucho se lo había suplicado su hermano, el tío Chema, y se reunieron los tres, Samuel, Braulio y Mencho. Samuel y Braulio decidieron ir a ver a su madrina y reconciliarse con su primo en presencia de ella. Sin embargo, Mencho se negó a ir, dado que era el más ranchero. También, por lo mismo, era el más intuitivo y fue el que a la postre terminó teniendo la razón. Samuel y Braulio llegaron casi a la entrada del pueblo de Tampamolón, en donde dejaron los caballos. Se encaminaron a la casa de su madrina y tía, quien al recibirlos les dijo que solamente tenía fuerzas para vivir porque los estaba esperando. Los reunió con su hijo Luciano, Chano, los hizo que se abrazaran y le juraran que serían primos queridos y amigos para siempre. Murió esa misma noche. Samuel y Braulio intentaron salir para remontarse otra vez, sin embargo ya estaba cercada la casa por rurales y voluntarios, por lo que Samuel y Braulio se aprestaron a vender cara sus vidas, que era todo lo que podían hacer. Sin embargo intervino su tío Rafael, que estaba presente, y no lo permitió. Así Rafael Santos fue a hablar con el jefe de los federales, el cual resultó ser el feroz mayor Arturo Álvarez, antiguo conocido de su tío, quien le prometió que no les aplicaría ley fuga si se entregaban sin pelear y que no entraría a la casa donde estaban velando a la difunta. Y todo esto lo tenía que garantizar Rafael Santos bajo su palabra de honor. Una vez que Rafael entró a hablar con Samuel y Braulio y con el consentimiento del padre de Gonzalo, aceptaron entregarse. Álvarez se fue hasta la salida del pueblo y le dijo a Rafael Santos: «Mi coronel», pues Rafael Santos era coronel retirado, «llevo su palabra de honor y allá en la orilla del pueblo, por el lado de la salida para Tancahuitz, espero regresársela llevándome a sus sobrinos prisioneros». Y todo se cumplió al pie de la letra. Llegaron Samuel y Braulio, acompañados por su tío Rafael, y a ninguno de los dos se les permitió usar sus caballos, sino que les dieron 2 flacos jamelgos. A Braulio le dieron un trato más humillante. Lo amarraron de pies y manos arriba de la cabalgadura. A Samuel no. Además a Braulio se lo llevaron por el camino de San Antonio, que era una vereda por la pura sierra, hasta Tancahuitz. A Samuel se lo llevó personalmente el mayor Álvarez con una fuerte escolta, por el camino directo de Tampamolón a Valles. Y refiere Gonzalo que esta hazaña con Braulio seguramente obedeció a los perversos deseos de Ranulfo Castro, presidente municipal de Tampamolón, quien había recibido muchas burlas de Braulio y sin duda intrigó con el jefe federal. Por cierto que el tal Castro, alias el Moco, no se presentó en el lugar de los hechos y a los 2 o 3 días se hizo el encontradizo con el padre de Gonzalo, a quien le dijo lamentar lo acontecido y que él ni siquiera sabía que estaban cerca los federales. A Braulio lo dejaron preso en Tancahuitz, hoy Ciudad Santos, y ahí aprendió a leer y a escribir mal. Con el tiempo perfeccionó su lectura, pero la letra jamás. A Samuel, en cambio, se lo llevaron a Ciudad Valles, donde fue puesto en la cárcel, un cuartucho que dejaba muy atrás a las tinajas de San Juan de Ulúa, pues cuando mucho tendría 2,5 metros de largo y tal vez 2 de ancho, Estaba lleno de ciempiés, alacranes y otras alimañas malignas que tanto abundaban en aquel tiempo en que no conocían los insecticidas. Además las paredes eran de piedra azul, de la que hay por esa región, y le llaman de cara, que se calienta con el sol tanto o más que un fierro a la lumbre. En virtud de ello, cuando Gonzalo N. Santos llegó a la gubernatura del estado, mandó demoler esa cárcel y ordenó construir una más moderna.